Muy bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo video de Soy Convivente, de Unión con Dios. Y en esta oportunidad vamos a ver algo muy importante para todos los católicos, como es conocer el Antiguo Testamento. Este video, que va a durar 1 hora y pico, nos va a permitir a todos los que están aquí ya por Zoom, que les doy la bienvenida, y a todos nosotros, profundizar un poco lo que es el Antiguo Testamento, esa vertiente de la cual acompaña después todo el desarrollo del Nuevo Testamento, ¿no? Aquellos que hemos hecho convivencia con Cristo, hemos vivido muchísimo el Antiguo Testamento, desde la creación de Adán y Eva, la caída, hemos visto la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, las 12 tribus de Israel, hemos compartido con todos los profetas del Antiguo Testamento. Por eso este video nos va a servir mucho para ir profundizando un poquito todos esos personajes bíblicos que vos aquí, Andrea, a ver, vamos a compartir el Zoom, a ver si se ve ahí. Sí, vos, Andrea, hace poco has hecho tu convivencia con Cristo. Seba creo que ya ha hecho también su convivencia con Cristo, no sé. Alejandra, si prende la cámara, conocemos quién es también. Umiri no creo que todavía en Chile. ¿Has hecho convivencias en Chile, Umiri? Todavía no. No los veo, algunos no los veo. Sí. ¿Qué convivencia hiciste, Umiri? Mira, yo estoy en la Jesús Agua Vida, aquí en la comuna de Cerrillo. Ajá, bien. Bueno, fíjense, entonces, ¿cómo nos va a servir tanto para los que estamos hoy por Zoom como para los que están viendo este video después, conocer cómo fueron surgiendo los distintos textos del Antiguo Testamento a lo largo de los siglos, más de 12 siglos que tardaron en redactarse? Pero antes les invito a que cerremos un minutito nuestros ojos y vamos a pedirte, Espíritu Santo, que desciendas sobre cada uno de nosotros, los que ya se empiezan a conectar ahora por Zoom, y de manera especial también a todos los hermanos que van a ver en nuestro canal de YouTube este video. Si ya hicimos convivencia, especialmente la convivencia con Cristo, que sirva este video para entender mejor cuándo vivieron los profetas, cuándo vivieron estos personajes bíblicos como Abraham, Moisés, como Isaac, Jacob, como Noé, como Adán y Eva. O sea, ¿cuándo sucedieron estos hechos del Antiguo Testamento? Y cómo vos, Espíritu, fuiste inspirando a la escritura, a la redacción de cada uno de estos textos bíblicos. Así que esta noche, Señor, no sea una simple noche de estudiar el Antiguo Testamento. Al contrario, que sirva una noche para profundizar la historia de la salvación, para tomar conciencia de cómo hablaste a la humanidad a lo largo de los siglos. Así como le hablaste a Abraham, háblanos hoy también a nosotros. Así como le hablaste a los profetas del Antiguo Testamento, háblanos también hoy a nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven a hablarnos como hablaste y como inspiraste en todo el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar compartiendo aquí la imagen, a ver si se ve ahí. Esta línea histórica yo se las mandé a todos los que se anotaron o están suscriptos a nuestro WhatsApp para que la tengan. A los que están viendo este video en nuestro canal de YouTube, les voy a poner el enlace a esta imagen para que la quieran aprovechar para la catequesis, para sus servicios de evangelización católica. En la descripción de este video va a estar para que lo puedan bajar. Yo voy a maximizar y correr esta línea histórica y vamos a ir hablando de todo el Antiguo Testamento. Así que los que quieran preguntarme, los que están aquí conectados por Zoom y se van enganchando mientras está este taller, pueden prender el micrófono en cualquier momento y pregunten, sáquense todas las dudas que tengan sobre todo esto que vamos a ver del Antiguo Testamento. ¿Me siguen hasta aquí? Bien. Mientras se terminan de conectar los hermanos, permítanme hacer algunas aclaraciones que son importantes
para entender el estudio bíblico. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces uno se lanza a hacer un estudio bíblico sin unas premisas que son fundamentales. ¿Cuáles son estas premisas? En primer lugar, cuando nosotros vemos un texto bíblico, ¿sí? Bienvenido, ahí se va conectando Pablo, si pueden prender las cámaras y yo los veo mejor, así compartimos más en familia virtual. Cuando yo voy a ver un texto bíblico, tengo que entender, especialmente el Antiguo Testamento, que lo que está escrito en ese libro sucedió muchísimo tiempo antes de que se pusiera por escrito. ¿Me siguen? Esto es muy importante. Cuando yo hablo de la redacción de la historia de Abraham, no es que hay alguien que estaba escribiendo en el mismo momento cuando estaba Abraham, no. Recuerden ustedes que todo el Antiguo Testamento pasaron muchos siglos donde generación tras generación se iba pasando en forma oral las tradiciones judías que habían pasado antes en la historia. Esta tradición oral, con el tiempo, con el advenimiento, digamos, de la escritura, con el advenimiento de la posibilidad del papiro, de los pergaminos, que se fue haciendo más fácil la escritura, llegó un momento en donde comenzó a dejarse por escrito. Pero hay una etapa muy importante que es la transmisión oral, desde donde sucedieron los hechos hasta donde se ponen por escrito los hechos. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando esto nos pasa también en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando ustedes agarran el Evangelio y leemos Jesús dijo tal cosa, nosotros lo leemos como si Jesús lo estuviera diciendo en el momento en que fue escrito el Evangelio. Sin embargo, el Evangelio más antiguo se escribió casi 40 años o 30 y pico de años después de la muerte de Jesús. O sea que estamos hablando de cosas que se dejaron por escrito, pero que sucedieron por lo menos una generación antes. 30 y pico de años antes sucedieron las cosas que están en el Evangelio narradas. Fíjense, en el Antiguo Testamento pasa más todavía, porque hay cosas que fueron puestas por escrito de hechos que pasaron varios siglos atrás. Entonces, claro, acá corremos un montón de riesgos. Primero, el riesgo de interpretar un texto de una manera distinta a la que fue escrito. Segundo, tratar de entender que ese texto es un relato periodístico, histórico, cuando en realidad tiene otra intención, que es una intención teológica. Por eso, cuando nos sumerjamos a estudiar los textos, especialmente del Antiguo Testamento, tenemos que tener esto en claro. Y para eso nos sirve esta línea histórica que yo se las voy a compartir acá. Fíjense ustedes. Vamos a entender un poquito la línea histórica de la historia del pueblo judío. Fíjense, yo estoy con la flechita aquí. En el año 1200, el pueblo judío, 1200 antes de Cristo, estamos aquí, en el 1200, el pueblo se instala en la tierra prometida. Aquí ya se queda quieto en ese lugar. Pero antes del 1200, muchos siglos antes, sucedieron muchos hechos que nosotros conocemos. Por ejemplo, el llamado de Dios a Abraham. Por ejemplo, la vida de Isaac, la vida de Jacob, ¿no? La vida de las 12 tribus de Israel, cuyos descendientes son los que después llegan y se establecen aquí en el 1200 en la tierra prometida. Antes acontece también la historia de Moisés, ¿no? O sea, tenemos un montón de siglos de historia antes. Todo lo que pasa antes del 1200, de manera especial, se conoce de transmisión oral. Generación tras generación se va contando oralmente las tradiciones del pueblo judío, siglo tras siglo, lo que forma parte de la fe, del conjunto de la fe del pueblo judío, ¿sí? Fíjense ustedes aquí. Antes del 1200, antes de esta fecha, nosotros tenemos a Abraham, todo lo que es los primeros capítulos del Génesis, toda la historia de Abraham, de su hijo, de Ismael que tiene primero, después de Isaac,
¿no? De los hijos de Isaac, ¿no? Que tenemos Jacob y Esaú, y de Jacob, de donde nacen los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. O sea que hay varias generaciones antes. De José, uno de los hijos de Jacob, gracias a José tenemos la historia del pueblo judío que se va a vivir a Egipto. Y de Egipto, al pasar los siglos, tenemos al pueblo judío esclavizado en Egipto. Todo eso ocurrió antes del 1200, ¿ven? Y aquí tenemos la figura de Moisés, que es el que va a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y que los va a llevar a la tierra prometida para llegar por fin a la tierra prometida en el 1200 antes de Cristo. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Tenemos muchísimas cosas que pasaron antes del 1200. Y en realidad, los escritos del Antiguo Testamento comienzan a escribirse por el año 1200, más o menos aproximadamente, y terminan de escribirse cerca del año 50 antes de Cristo. O sea que en estos 1200 años de historia judía antes de Cristo, tenemos el surgimiento de todos los 47 libros del Antiguo Testamento. Fíjense qué periodo enorme, larguísimo de formación del Antiguo Testamento. A diferencia del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribió en su totalidad en la segunda mitad del siglo I. En esos 50 años de la segunda mitad del siglo I, desde el año 50 hasta el año 100 después de Cristo, en esos 50 años se redactaron los 27 libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. En cambio, todos los libros, los 47 del Antiguo Testamento, no se crearon solo en 50 años, que sería este puntito acá. No, se crearon en 1200 años de historia del pueblo judío. ¿Ven? Bien. Vamos ahora a ver un poquito más en detalle, vamos a ampliar esta línea histórica que yo les propuse aquí, la vamos a hacer más grande para ver en detalle distintas etapas. ¿Me siguen aquí? Cualquier cosa prendan el micrófono, ¿sí? Y pregunten, es un beneficio que tienen los que están aquí por Zoom. Fíjense, yo me voy a ubicar aquí en el... antes, ahora vamos a ver esta parte de la historia, que es antes del 1200, es decir, antes de que el pueblo liberado por Moisés de Egipto llegue a la tierra prometida. ¿Qué pasó antes del 1200? Vamos a ver todos estos años, estos siglos, que más o menos sería aproximadamente, porque de esto no hay datos históricos precisos, más o menos, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén pone aproximadamente en el 1850 la historia de Abraham, el llamado de Dios a Abraham, el que deja tu tierra y ve a la tierra que yo te guiaré, ¿no? A la tierra prometida. Abraham en el 1800 aproximadamente ya está en la tierra prometida. Ojo con esto, porque a veces nosotros pensamos que los judíos llegaron a la tierra prometida de la mano de Moisés. Claro que llegaron a la tierra prometida de la mano de Moisés, pero muchos siglos antes, Abraham llega a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido. En ese momento era la tierra de Canaán, donde vivían los cananeos, ¿sí? Abraham obedece a Dios y llega a la tierra prometida. Esto lo tenemos en los primeros capítulos del Génesis. Si ustedes quieren mirar los primeros 10 capítulos del Génesis, tenemos la historia de Adán y Eva, tenemos la historia de Noé, y después aparece ahí la historia de Abraham, ¿no? El llamado de Dios a Abraham, la promesa de una gran descendencia. Tenemos el primer hijo que Abraham quiere tener, que tiene con su esclava Ismael, y después Dios le dice, no, vas a tener un hijo con Sara, y ahí aparece Isaac, ¿no? Esta historia que está redactada en el Génesis, especialmente en estos capítulos, aconteció antes del 1200. Fíjense, ¿no? Todo lo que es la historia de el hijo de Abraham, Isaac, y del hijo de Isaac, es decir, los nietos de Abraham, Jacob y Esaú, acontece también aquí, antes del 1200,
mucho antes, ¿sí? Yo les voy a contar en síntesis, para que uno tenga una idea. Lo hicimos en otros talleres esto, pero yo se los voy a volver a contar para que lo refresquemos un poco, ¿no? Uno tiene que entender, ¿cómo puede ser que Abraham estaba en la tierra prometida y después el pueblo judío no está en la tierra prometida? Está esclavo en Egipto y tiene que volver a la tierra prometida. Para eso, a ver si yo les puedo compartir un mapa. Espérenme un segundito, ¿eh? A ver si yo les puedo compartir un mapa para que ustedes, Palestina, a ver, aguárdenme, ténganme un minutito de paciencia, les quiero compartir, aquí estamos, a ver, para ubicarnos mejor geográficamente, vamos a ver, aquí tenemos un mapa, perfecto, lo vamos a poner ahí. Fíjense, a ver si ustedes pueden ver conmigo, aquí por Zoom y en el video, ¿no? Vamos a poner aquí, espérenme un segundito. Bien. Bueno, espérenme un cachito más. Bueno, no veo la flecha, no se me activó la flecha, pero bueno, no importa. Bueno, fíjense aquí. Este mapa que yo les presento es un mapa del contexto donde vivió Jesús, donde vivió el pueblo judío, es decir, es la tierra prometida. Fíjense aquí, no sé por qué motivo no se me activa la flecha que recién estaba funcionando perfectamente, pero que ahora no funciona. No la puedo ver, a ver. Bueno, pero fíjense ahí, en el centro de la pantalla tenemos donde dice Palestina. ¿Me siguen? ¿Se ve bien? Si ustedes quieren ir un poquito más lejos, a ver si yo les puedo mostrar. Vamos a tratar de activar la flecha. Espérenme un segundito. Aquí tenemos la flecha. Bueno, hicimos una nueva. Fíjense ustedes aquí. Esto que yo les presento, esto es el mar Mediterráneo. ¿Ven? Para que ustedes se ubiquen. Esto es la tierra prometida. ¿La ven aquí donde dice Palestina? Todo eso es la tierra prometida. Voy a poner aquí la cámara, a ver si me pueden ver mejor. Si yo achico este mapa un poquito para conocer más las distancias de esta zona, fíjense, vamos a ir más para arriba. Ahí estamos. Más o menos, ¿ven? En este mapa, siguiendo la flecha que tenemos aquí, aquí tenemos la región de Egipto. Esto es donde después el pueblo judío va a terminar esclavo en Egipto. Vamos a borrar aquí. ¿Ven? Y esta es la tierra prometida. Y si nos vamos un poquito más para esta región, ¿ven? Abraham era oriundo de esta región, ¿sí? De esta zona. Desde aquí, voy a bajar un poquito más el mapa para que ustedes lo vean propiamente, ¿no? Desde esta zona, Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y el pueblo de tu madre, de tu padre, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham sale de toda esta región y viene hacia la costa del mar Mediterráneo. Esta es la tierra que el pueblo judío, la tierra de Palestina, el pueblo judío tuvo en herencia ya por la promesa de Dios hecha a Abraham. El tema es que Abraham vive aquí. Su hijo Isaac vive aquí. Los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, viven aquí. Es más, de aquí nacen también las 12 tribus de Israel, que son los hijos de Jacob. Serían los bisnietos de Abraham en la historia bíblica. ¿Me siguen? ¿Se entiende, no? Hasta acá. Yo no veo a nadie porque todos me apagaron las cámaras por Zoom. Pero si alguno me dice que sí, perfecto. Seguimos.
Fíjense ustedes, en la época de los nietos de Abraham, cuando estaba Jacob y Esaú, los hijos de Jacob, ¿sí? Tiene 12 hijos, Jacob tiene un montón de hijos, Jacob, pero uno, llamado José, era odiado por sus hermanos, ¿se acuerdan? Porque José interpretaba los sueños, era más fantasioso. Esto también lo vimos en nuestra comienza con Cristo, ¿no? Bueno, José es tirado a un pozo y los hermanos lo dan por muerto, le dicen al padre que muere, etcétera, etcétera. Bueno, José termina llevado por una caravana desde la tierra prometida hasta Egipto, una caravana de Egipto. ¿Ven? Aquí. No voy a contar ahora yo toda la historia, tienen otros videos que hicimos en Unión con Dios sobre este tema, pero bueno, la cuestión es que si uno sigue leyendo el libro del Génesis, se encuentra que en una época de mucha hambruna, de mucha pobreza, ¿no? José era la mano derecha del faraón aquí en Egipto, ¿ven? Y manda a llamar a toda su familia, el pueblo judío que vivía pobremente en Palestina en esta época de mucha pobreza, y los hace ir a vivir a Egipto. En la época de José, después de toda una historia, ¿no?, de reconciliación con los hermanos y mil cosas más que ahora no voy a ahondar, pero que lo tienen en los capítulos del Génesis, el pueblo judío que estaba viviendo aquí, a orilla del Mediterráneo, en la tierra prometida, termina yéndose a vivir a Egipto porque José era la mano derecha del faraón de Egipto. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces uno dice, pero Nicolás, si José era la mano derecha del faraón, si vivía muy bien, porque de hecho el pueblo judío vivió muy bien en Egipto, ¿qué pasó? Que siglos después tenemos al pueblo judío esclavo en Egipto. Y bueno, pasa lo que pasa en todas las familias, ¿no? Yo puedo ser muy amigo de alguno de ustedes, pero después nosotros morimos y quedan nuestros hijos, y los hijos quedan los nietos, y las generaciones van pasando, y a veces una amistad que había entre José y el faraón se hizo una cosa muy lejana entre los sucesores de José y los sucesores del faraón. Y así pasó. Pasaron siglos donde un día, lo dice la Biblia, está en el Génesis esto que estoy hablando, el faraón, después de varias generaciones, un día se levanta y se pregunta y dice, ¿qué pasa con estos judíos? Los judíos son un montón ya acá en Egipto. Y en vez de ser amigos del faraón, el faraón los comienza a ver como unos enemigos. ¿Por qué los ve como enemigos? Porque piensen ustedes que al faraón le llama la atención que hay muchos varones judíos en Egipto. Y en ese tiempo, las revueltas, los imperios, ¿no?, las sublevaciones a los imperios y a todos los regímenes tiranos, se la daban los varones, porque los varones eran los que luchaban, los varones eran los que se rebelaban, iban a la guerra y podían tirar abajo un imperio, eran los varones. Entonces, si yo en mi imperio egipcio, por decirlo de alguna manera, tengo muchos varones judíos que no son egipcios, son judíos, y el número está en aumento, ese número en aumento constituye un problema para mí, un temor de que mañana se subleven y me terminen acabando mi imperio. Esto está en el Génesis. Entonces, ¿qué hace el faraón? Lo que puede hacer cualquier gobernador inteligente. Los esclavizo, les quito todos sus privilegios, los domino hasta el extremo. ¿Ven? Entonces, ahí es cuando el pueblo judío, que antes vivía bien y con privilegios en Egipto, comienza a ser esclavizado. Y, insisto, está narrado en los capítulos del Génesis esta historia. Por eso pasan los siglos y cada vez más el pueblo judío termina siendo la mano de obra barata para los egipcios, ¿no? Son esclavos, ¿no? Y aquí llegamos a antes del 1200, donde va a aparecer la figura de Moisés y todo lo que relata el Génesis sobre Moisés, que va a ser un judío, ¿no?, que va a conducir a todo su pueblo a la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Es decir, lo va a sacar de aquí donde siglos atrás habían venido de la mano de José y los va a llevar de vuelta por el desierto a la tierra que
Dios le prometió a Abraham, donde vivían antes, donde vivió Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob antes de ir en esa época de hambruna a vivir a Egipto de la mano de José. ¿Ven? Esta etapa de la salida de Egipto, que es lo que más conocemos nosotros, y la llegada a la tierra prometida, está caracterizada justamente por la imagen de Moisés. Y también está redactado en el libro del Génesis, que es el que estamos viendo. Habiendo dicho eso, ahora sí vamos a borrar esta imagen. Espérenme un segundito. Vamos a mover esta imagen para allá. Y vamos a volver aquí al año 1200. Aquí ya encontramos a un pueblo guiado por Moisés, más o menos por el año 1250 se inicia este éxodo de Egipto, y llegando al año 1200, unos poquitos más tal vez, el pueblo judío llega de vuelta a la tierra prometida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Los que están por Zoom conectados. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Avanzamos? Bien. Todos los que quieran profundizar esta etapa, digan, Nico, yo quiero entender qué pasó antes del 1200, tienen que leer los primeros capítulos del Génesis. Después de Adán y Eva, los primeros 3 capítulos de Adán y Eva y la caída, después viene la historia de Noé, ¿no? Y después, en el capítulo 10, 11, 12 y adelante, estamos teniendo esta historia de Abraham, de los hijos de Abraham y de los hijos de Abraham, y toda esta historia de José, el bisnieto de Abraham, uno de los hijos de Jacob, y de toda esta ida al desierto, y de esta época de vivir bien en el desierto, y después terminar esclavos en el desierto. Todo esto, si ustedes quieren, no hace falta que compren ningún libro, ningún manual. Esto lo tienen en el libro del Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura, tienen todo esto explicado. Ahora vamos a hablar de algo que también está en el libro del Génesis, pero que ya abarca otros libros del Antiguo Testamento. Y vamos a hablar de cuando el pueblo judío llega en el 1200 aproximadamente aquí, a la tierra prometida, ¿sí? Vuelven a recuperar el territorio que siglos atrás le perteneció a Abraham y a sus descendientes, ¿sí? El pueblo judío se instala en la tierra prometida. Por supuesto que había gente viviendo en la tierra prometida, ¿sí? Habían culturas, habían de todo tipo de personajes en esta época. O sea que la conquista de la tierra prometida tuvo que ser un poco violenta también, ¿no? Por supuesto que el pueblo judío, ustedes saben que estaba tradicionalmente unido en 12 tribus, las famosas 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob que poblaron toda la tierra prometida. Bueno, esas tribus, de las 12 tribus de Israel, son las que conquistan nuevamente la tierra prometida. Cuando se instala el pueblo judío en la tierra prometida, lo primero que tienen que hacer es organizarse. Piensen ustedes que mantener todo un pueblo en un territorio implica organización. Por eso, el primer tipo de organización que hace el pueblo judío es a través de los jueces. Fíjense aquí, fíjense cómo esta primera etapa, desde el año 1200 hasta aproximadamente el año 1030, estamos hablando de 170 años, varias generaciones, se caracterizó por la etapa de los jueces. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el pueblo judío, al instalarse en la tierra prometida, va a dividir las funciones organizativas en algunas personas, en algunos personajes que ellos van a llamar jueces, ¿no? Por ejemplo, referentes de comunidad, diríamos nosotros, al cual uno podía ir a plantearle problemas. Imagínese usted que usted está peleando con una gallina, porque usted dice que esa gallina es suya, y el vecino de al lado dice que la gallina era de él. Entonces necesitamos una figura de autoridad que determine qué va a pasar con esa gallina, ¿no? Bueno, en esta primera etapa de organización,
el pueblo judío instituyó lo que se llamó la figura de los jueces. Si ustedes quieren profundizar este tema, esta historia de los jueces, tienen que leer el libro. Saben que hay dos libros. Uno agarra la Biblia, ¿no? Después del Pentateuco, después de toda la primera parte de la Biblia, tenemos el libro de Reyes, por supuesto, ¿no? Pero tenemos otros libros históricos. Tenemos el famoso libro de los jueces. Aquí yo lo tengo en mis manos. Si ustedes agarran el libro de los jueces, conocen toda la historia del pueblo judío entre el año 1200 y el año 1030 aproximadamente, en donde se vivió, digamos, bajo esta organización. Esta organización parece interesante, ¿no? Uno dice, che, qué interesante que haya jueces que de alguna manera determinen y organicen las comunidades. Pero no fue tan color de rosa esto. ¿Por qué? Porque como hay muchos jueces, hay diferencias de criterios. Entonces, si yo iba por el problema de la gallina con un juez me decía, no, esta gallina es suya, así que usted tiene derecho a quedársela. Pero por ahí yo iba a otro juez, y el otro juez, que tenía un criterio distinto, me decía, no, vamos a matar la gallina, y la mitad va a ser suya y la mitad va a ser de su vecino. ¿Me siguen con esto? ¿Qué pasó? Estos conflictos, esta diversidad de criterios, empujó en el pueblo judío la necesidad de dejar de lado la figura de los jueces y comenzar a reclamar la existencia de un rey, una persona que gobierne todo el territorio judío, un rey, una figura con autoridad para todo el territorio, capaz de tener un solo criterio determinado para todos los problemas. Aquí el pueblo judío va a dejar de lado, ¿ven?, la figura de los jueces, que la acompañó casi 2 siglos, ¿no?, para dar paso a la figura de los reyes de Israel. Desde el 1030 en adelante, el pueblo judío se va a gobernar por reyes en su territorio. El primero de los reyes en ser elegido es Saúl. Todos lo conocemos a Saúl, su problemática con David, ¿no? Lo pueden buscar. Incluso ustedes saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos 2 libros muy interesantes. El primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. Esos libros hablan de toda esta etapa de reyes del pueblo de Israel. Si ustedes quieren conocer un poquito mejor cómo es esto de los reyes, bueno, lean los libros. O al revés, cuando ustedes lean el libro de Reyes, van a entender un poquito más que estamos hablando de cosas que son de esta etapa, del 1030 en adelante, ¿sí? Recuerden, los que participan de los talleres de Unión con Dios, que los días viernes a las 9 de la noche tuvimos varios, y tenemos todavía varios talleres de formación bíblica que los da la magíster Cristerlin Ramos desde Venezuela. Y hemos visto uno por uno el libro de los jueces, el libro de los reyes. Hemos visto libro por libro del Antiguo Testamento. Así que pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Unión con Dios. Suscríbanse al canal y aprovechen ahí todos los videos del Antiguo Testamento. Bien, después de Saúl, el rey que viene, el más conocido y el más famoso para toda la historia del pueblo de Israel, asume en el año 1010 antes de Cristo, y es el rey David. Vivió, o mejor dicho, gobernó casi 60 años el rey David todo el territorio judío. Es uno de los reyes más queridos por todo el pueblo judío. Es un rey al que se le atribuyen muchísimos libros del Antiguo Testamento, muchísimas enseñanzas de la Torá y de todos los libros históricos y demás del Antiguo Testamento. Al terminar el reinado de David, lo va a suceder su hijo, Salomón. Salomón va a asumir el reinado en el 970 aproximadamente, hasta
el 931 que va a morir. Esta es la etapa más importante del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tiene 3 grandes reyes que gobiernan todo el territorio. A partir de Salomón, o de la muerte de Salomón, fíjense ustedes aquí en el año 931, se produce algo muy triste para la historia del pueblo judío. El territorio judío se va a dividir en 2. Fíjense aquí. Yo voy a volver a colocar esta imagen que teníamos recién, ¿se acuerdan? Se las voy a ampliar un poquito para que ustedes la vean mejor. Fíjense acá, ¿no? Espérenme un cachito acá. Esto que dice Palestina es toda la zona de la tierra prometida, ¿no? Todo esto, si quieren un poquito más todavía, si quieren, toda esta zona es la tierra prometida, donde está el pueblo judío, ¿no? Frente a las orillas del mar Mediterráneo. En el año 931, hasta el 931, Saúl, David y Salomón gobernaron todo el territorio. Pero con la muerte de Salomón se produce una fractura aquí, a la mitad del territorio judío. El territorio judío se divide en 2, en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Ven? ¿Me siguen con esto? Al morir Salomón, el último de los reyes que gobernaron todo el territorio, por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas y por más cuestiones, se divide a la mitad, quedando el reino del norte y quedando el reino del sur. Esto va a provocar una gran crisis en el pueblo judío, ¿no? Vamos a correr el mapa. Aquí tenemos, ¿ven? En el año 931 se divide. El reino del norte se va a llamar Israel y el reino del sur se va a llamar Judá. Por eso cuando ustedes lean algún salmo, cuando ustedes lean algún escrito del Antiguo Testamento y nosotros escuchamos hablar de Israel, estamos hablando del reino del norte, después de la muerte de Salomón. Y si escuchamos hablar de la palabra Judá, el reino de Judá, es el reino del sur, la otra parte. Ahora bien, hay algo que yo no mencioné, pero que es muy importante. En la época del rey Salomón, Salomón hace muchas cosas, pero hay una cosa que construye que es muy importante. ¿Alguno me puede prender el micrófono y decirme qué es lo que Salomón construye que es muy importante para el pueblo judío? ¿Algunos saben? Hay una construcción que... Sí, Umiri. El templo. Exactamente, el templo de Salomón. La obra más grande y más importante que hace en su reinado el rey Salomón, ¿no? El templo de Salomón está ¿en qué ciudad? ¿Se ubican? ¿Dónde está el templo de Salomón? A ver quién me prende el micrófono. ¿Dónde está? ¿En qué ciudad se construye el templo de Salomón? ¿Jerusalén? Exactamente, en Jerusalén. Pero aquí tenemos un problema, porque Salomón construye el templo donde todos los judíos van a adorar, aquí, donde yo lo marco, ¿ven? En Jerusalén. Pero con la muerte de Salomón, el reino se divide en 2. El reino del norte se queda sin el templo, ¿ven? En cambio, el reino del sur se queda con el templo, porque Jerusalén es una ciudad al sur del territorio judío. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Por qué digo esto? Porque esto va a traer sus consecuencias, ¿no? Porque el reino del norte va a tener que armar su propio templo, ¿sí? Y el reino del sur va a seguir celebrando culto a Yahvé en el templo de Salomón. El templo de Salomón es un templo que va a ser destruido varias veces a lo largo de la historia. ¿Se acuerdan ustedes cómo es? Por ejemplo, hay una gran destrucción del templo de Salomón aquí, en el año entre el 600 y el 500 a.C., cuando el pueblo judío es derrotado por el imperio babilónico, ¿no? El imperio de Babilonia destruye el templo, ¿no? Después se va a volver a construir y después, en la época de Cristo, también va a ser destruido. Hoy por hoy,
A ver quién me prende el micrófono y me responde. Del templo de Salomón, ¿queda algo? ¿Queda algo de esa construcción del templo de Salomón? Era muy importante porque construido para Dios. Claro, era el templo del lugar de culto, de adoración a Yahvé, de todo el pueblo judío, ¿no? Pero hoy, en la actualidad, ¿queda algo de ese templo de Salomón? Parece que sí. ¿Qué es lo que queda? A ver si lo ubican. La construcción. Pero, ¿cómo se llama eso que queda ¿El hoy? muro de los lamentos? Exactamente. Lo que nosotros conocemos como el Muro de los Lamentos, donde los judíos siguen visitándolo, es una de las laterales, una de las paredes del Templo de Salomón. Es lo único que queda en pie, que todavía sigue siendo un lugar de peregrinación, de culto, de todo lo que es la religiosidad judía. Hay el Muro de los Lamentos. Bien, volvemos entonces a nuestra línea histórica. Fíjense aquí. Cuando se separan en el 931, el reino del norte, que se va a llamar Israel, el reino del sur, que se va a llamar Judá, cada uno vive en forma independiente, por decirlo de una manera, y cada uno va a tener sus propios reyes, sus propios gobernantes, ¿sí? Se hacen como si fueran dos países totalmente distintos. El reino del norte va a seguir su vida por su cuenta. Israel va a seguir desde el 931 hasta el año 721, en donde va a ser conquistado por el imperio asirio, ¿sí? Y acá permítanme hacer un paréntesis también para entender un poco mejor esta época, ¿no? Estamos en una época histórica donde un imperio conquistaba a otro imperio. Yo tengo más poder, tengo más armas, tengo más digamos, autoridad y conquisto territorios, ¿no? Entonces, cuando yo conquisto un territorio, lo primero que hago es me llevo a esa gente a mi ciudad, ¿no? Para quitarle toda posibilidad de defensa, para sacarlo de su zona de confort. Destruyo todas sus cosas religiosas, que era lo que los unía, ¿no? Me llevo a los mejores, dejo a los que no me van a traer problemas, sí, ahí en el territorio, pero me llevo, ¿no? Y si tengo que matar a los rebeldes, mato a los rebeldes, ¿no? En el año, como vimos recién aquí en la imagen, en el año 721, el imperio asirio estaba conquistando un montón de tierras y de hecho llega hasta el reino del norte, la parte norte del pueblo de Israel, y la conquista, la hace suya, y se lleva deportados a Asiria a todos los judíos más importantes del reino del norte. O sea que el reino del norte, Israel, queda destruido y queda en manos de los asirios en el año 721. Desaparece, digamos, como tierra prometida. En cambio, el reino del sur, Judá, va a seguir su vida hasta el año 587, en que ese territorio, el territorio del sur, es conquistado por el imperio de Babilonia. Babilonia era un imperio que estaba creciendo y creciendo, y en ese momento, en su esplendor, digamos, llega aquí a conquistar todo lo que es el reino del sur. Y hace lo mismo que hacen todos los imperios. Se lleva deportados a su país, a su imperio, a los judíos. En este caso, los judíos marchan hacia Babilonia. Van a estar 50 años casi en Babilonia deportados. Voy a correr la flecha para aquí para que nos ubiquemos. ¿Ven? El pueblo judío va a estar casi 50 años en el exilio de Babilonia, entre el 587 y el 538. ¿Cuándo va a terminar esto? Va a terminar cuando otro imperio, el imperio persa, ¿sí? Los persas, conquistan y le ganan el territorio a Babilonia y vuelven a recuperar ese territorio, digamos, los judíos. Los judíos tuvieron varios privilegios en este dominio persa. Uno de ellos es que pudieron volver
a su territorio. El pueblo judío, después de estar esclavo en Babilonia, puede volver a la tierra prometida. ¿Sí? Estuvieron varios siglos bajo el dominio persa, pero pudieron conservar sus tradiciones, su fe en Yahvé y demás bajo el dominio persa. En el año 333 hay un nuevo imperio que conquista el territorio judío. Ese imperio es el imperio griego, el imperio helénico. ¿Ven? El dominio griego sobre el territorio judío va a estar desde el año 333 a.C. hasta el año 63 a.C. ¿Sí? Por eso ustedes me dicen, Nico, ¿cómo puede ser que el pueblo judío... ¿Nunca se preguntaron por qué el pueblo judío hablaba o escribía en griego? De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en griego koiné. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? ¿Qué tiene que ver el griego con los judíos? Y bueno, tiene mucho que ver, porque el imperio griego, el imperio helénico, conquistó la tierra prometida y estuvo casi 3 siglos, Fíjense acá, casi 3 siglos. Miren si han pasado generaciones bajo el imperio griego, como para dejar ahí las raíces de todo, hasta el idioma mismo, ¿no? Bien. Pero el imperio griego va a ceder en el año 63 a.C. por un imperio más grande, que ya estaba conquistando todo, estaba arrasando con todo, y ese es el imperio romano. En el año 63 a.C., el imperio romano conquista la tierra prometida. Por eso, cuando nace Jesús, tenemos a un Jesús que en los evangelios ya se le habla, ¿no? Bajo el imperio romano, siendo el año tal del rey del imperio romano, acontece esto y esto. Porque cuando nace Jesús, todo Roma gobernaba ese territorio. De hecho, tenía Roma su gobernador para la región de la tierra prometida de los judíos y todo, ¿no? Estaba todo el imperio romano influyendo sobre este territorio judío. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se entienden? ¿Preguntas hasta acá? Hemos visto 1200 años de lo que ha pasado. Lo que más ha pasado en estos 1200 años que ustedes habrán visto es que un imperio va dominando ese territorio. El pobre territorio judío, si volvemos a la línea histórica, fíjense, ¿no? Estuvo primero una parte en manos de los asirios. Después estuvo el territorio judío en manos de los babilónicos. Después estuvo en manos del imperio persa. ¿Ven? Después estuvo en manos bajo el dominio griego, el dominio helénico. Y por último estuvo en manos del imperio romano. O sea, estamos hablando de muchísimas culturas con poder que sometieron al pueblo judío en estos 1200 años. ¿Ven? En estos 1200 años, con todos estos contextos históricos diferentes, fíjense todo lo que hablé yo recién, ¿no? Estamos hablando de un pueblo judío que vivía en la tierra prometida, aquí, ¿no? En esta parte. Después se fueron a Egipto, a vivir muy bien en Egipto. Después quedaron esclavos en Egipto. Después, por medio de Moisés, se fueron de Egipto, ¿no? Llegaron a la tierra prometida de vuelta. Hicieron toda la primera etapa de que llamamos esta organización de los jueces que gobernaron. Después se cansaron de los jueces y pasaron a ser gobernados por un rey. Y aparece Saúl, aparece David y aparece Salomón como estos 3 grandes reyes de todo el territorio judío. Después hay otra crisis y los judíos se van a dividir en 2, el reino del norte, el reino del sur. Después aparecen nuevos imperios que van a conquistar el territorio judío, ¿no? El imperio asirio, que es el que conquista todo el reino del norte, y después el imperio babilónico, todo el reino del sur. Piensen ustedes un pueblo judío donde cada vez que lo conquista un territorio le destruyen todo lo religioso, le destruyen todo lo que pueda haber de cultura espiritual, porque no les interesa, porque ustedes piensen en esta época, lo religioso es lo que unía al pueblo.
Si ustedes viajan a través del tiempo, hablar del pueblo judío es hablar de Yahvé, que es el que ha creado esa nación. O sea que Yahvé es el unificador del pueblo judío. Entonces, cualquiera que conquiste al pueblo judío, lo primero que va a querer hacer es destruir lo religioso. Porque lo religioso es lo que une a este pueblo. Este pueblo está unido por Yahvé. Entonces lo que yo más quiero es primero destruir el templo a Yahvé, el templo que construyó Salomón. Después destruir todo culto, prohibir todo eso. Y después sí, echarlos de su territorio. Que se vayan fuera de eso que ellos llaman la tierra prometida. ¿Ven? Todo esto le toca padecer al pueblo judío, mucho más que ustedes lo tienen de manera especial en el libro del Génesis. Pero después hay muchos libros. Los libros históricos del Antiguo Testamento hablan de la historia del pueblo judío. Si ustedes agarran la Biblia, ¿no? Yo tengo aquí la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Si ustedes agarran la Biblia y buscan cuáles son los libros históricos, por ejemplo, tenemos el libro de Josué, que es la entrada a la tierra prometida. Libro de los jueces, que habla de todo ese tiempo de los jueces. El libro de Ruth, la historia de Samuel. El libro de Reyes, primera y segunda de Reyes. El libro de Crónicas. Si ustedes quieren conocer toda la historia del pueblo judío, léanse el libro de Crónicas, ¿no? Bueno, y así tenemos el de Esdras, Nehemías, porque ahí aparecen muchos libros de profetas también, ¿no? Que van contando esto. Ahí quería preguntar, Pablo, ¿vos querías preguntar algo? No, pero pensé que querías preguntar. Bueno, cualquiera prenda el micrófono y pregunta. Para ir redondeando un poquito esto que estábamos hablando, a lo largo de estos 1200 años de historia, en estos 1200 años que hablamos recién, en esos contextos es que va a ir surgiendo cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Ojo con esto, no tenemos una ubicación histórica precisa de ningún libro, ¿sí? No podemos decir tal libro se escribió tal día. Más o menos hay una ubicación histórica que gracias a los estudios bíblicos uno puede decir, bueno, confrontando esto con esto, viendo el contexto, la redacción, las referencias que hace el texto bíblico, yo puedo decir es muy probable que tal libro haya sido escrito en esta época. ¿Ven? Pero no hay ubicación justa. Y además tenemos otra contra, que nosotros no conservamos ningún original escrito, sino que son copias de copias de copias, ¿sí? O sea, no existe el libro del Génesis primero que fue escrito. No. O sea, existen copias de copias de copias. Además, ni siquiera un libro es un libro. Porque, por ejemplo, el libro del Génesis, que nosotros lo vemos como un libro, en realidad es un conjunto de libros. Es un conjunto de fragmentos contando diferentes historias por escrito de la historia del pueblo judío a lo largo de muchos siglos. Fragmentos que se pusieron por escrito en distintas épocas históricas. Yo ahora leo el libro del Génesis y pienso que el Génesis se escribió de corrido una vez. No. El Génesis es un conjunto de textos distintos, escritos en distintas épocas, que a lo largo de la historia se va armando y llega a lo que conocemos hoy como el libro del Génesis. ¿Sí? O sea, para entender los escritos del Antiguo Testamento, tenemos que meternos en esa época, en donde primero pasan las cosas. Después que pasan las cosas, la gente se transmite en forma oral las cosas que pasaron. Y después alguno lo va poniendo por escrito y empiezan a aparecer por escrito las historias que se contaron oralmente de generación en generación sobre los hechos que pasaron hace siglos y siglos. ¿Me siguen? Algo así pasa con el Nuevo Testamento, salvando la diferencia, que en el Nuevo Testamento todo pasó en 50 años, ¿no? Pero también pasa eso, porque cuando yo leo
el Evangelio, por ejemplo, yo me imagino que están escribiendo el Evangelio cuando las cosas están pasando, ¿no? Si yo leo, Jesús curó al paralítico, le hizo así, 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 después se fue caminando para allá, yo me imagino como que alguien está escribiendo eso en el momento que pasan las cosas, pero eso no es así. El primer Evangelio, que es muy probable el de Marcos, surgió más de 30 años después de que Jesús murió y resucitó. Pero entonces, ¿cómo es? Claro, después que Jesús murió y resucitó, hubo toda una etapa de 3 décadas donde se transmitía oralmente las cosas que Jesús había hecho. Hasta que, claro, como van pasando las generaciones, se necesita poner por escrito todo eso que se transmitió oralmente. Y ahí aparece el Evangelio. Cuando uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles, pasa lo mismo. Uno se imagina en Lucas ahí que Lucas va como anotando todo a medida que va pasando las cosas. No, Lucas escribe mucho tiempo después, digamos más de 40 años después de la muerte de Jesús, el libro de Hechos de los Apóstoles. O sea que, fíjense, ¿no? Esto hay que entenderlo cuando uno estudia la Biblia, porque uno a veces comete el error de imaginar que la Biblia es como un periódico, como un libro de historia. Y nada que ver, porque la Biblia no es un libro de historia. Tiene datos históricos, sí, por supuesto, pero no le interesa ser un libro de historia. Le interesa ser un libro de fe. Y le interesa tener una intención teológica. ¿Ven? Esto es distinto. Porque si yo pienso que la Biblia es un libro de historia, agarro el Génesis, y como el Génesis dice que surgió el hombre y la mujer, yo me lo tengo que creer así. Eso es un error. Eso es una interpretación literal del texto bíblico. Eso no quiere hacer el texto bíblico. El texto bíblico está transmitiendo una verdad teológica. No está transmitiendo una verdad histórica. ¿Me siguen? Perdón. Por ejemplo, les pongo un ejemplo más. Durante muchos siglos hubo una corriente que se llama, todavía están algunos, se llama la corriente creacionista, ¿no? Esta corriente creacionista dice, si la Biblia dice en el Génesis que Dios creó a los animales, entonces yo tengo que pensar que Dios creó a la vaca como es así, vaca, a la gallina como es gallina, al perro como es perro. Dios los creó así, ¿no? Eso es una interpretación literal de las Sagradas Escrituras. Eso, por supuesto, nosotros hoy con la teoría de la evolución del universo, ¿no? Y la evolución de las especies, se cae abajo. Por supuesto, nosotros creemos en un universo que Dios lo ha pensado para crearse progresivamente. ¿Me siguen? Pensar hoy que Dios creó la vaca como es, así como vaca, como si de pronto el campo estaba vacío y de pronto aparece la vaca ya de grande, es una tontería. Eso no está diciendo el Génesis, porque el Génesis no está hablando de un dato histórico. Esto es como decir, Dios creó el universo en 7 días, o sea que en 7 días por reloj, si yo hubiera estado en la creación, significa que en 24 horas Dios hace esto, en 24 horas hace lo otro. No, eso es una interpretación literal y equivocada del texto del Génesis. Esto es importante entenderlo. Por eso nosotros cuando tenemos los que quieren aprovechar también en Unión con Dios, tenemos un curso bíblico donde vemos todo lo que es las introducciones a cada uno de los libros del Antiguo Testamento, para que uno entienda un poquito más qué es lo que va a leer. Es importante también este tema del curso bíblico, de hacer un curso bíblico, para no quedarse solo en lo básico, ¿sí? A veces uno dice, no, pero si hago eso tengo miedo de perder mi fe. No, no vas a perder la fe, al contrario, vas a profundizar la fe. Esto que aprendimos en la convivencia con Cristo, ¿no? Nosotros en la convivencia con Cristo, a través de las contemplaciones actuadas, vimos toda la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Lloramos, nos emocionamos y nos gustó mucho, ¿sí? Pero hay que entender que son acontecimientos que están en los libros sagrados y que cuentan cosas que pasaron muchos siglos antes de que se pusieran por escrito, ¿sí? Y que se transmitieron de generación en generación, y que tenemos que decir algo que nos cuesta a veces a los católicos, ¿no?
decir esto? Es probable. Hay cosas que no sabemos. ¿Sí? Hay cosas que son parte del misterio. ¿Ven? Entonces, ¿cómo habrá sido ese Abraham al cual Dios le llama y le promete? No lo sabemos. No sabemos cuándo nació, en qué fecha justa. Sabemos que vivía en un pueblito llamado Ur, allá en la región después que sea Babilonia. Sabemos que Dios le dijo esto, porque esos datos se fueron transmitiendo de generación en generación. Pero hay cosas históricas que se nos escapan. También se nos escapan cosas históricas del mismo Jesús. Porque ¿qué sabemos de Jesús? Del Jesús histórico, prácticamente poco sabemos. Del Cristo de la fe, es decir, del Jesús transmitido por la fe de los cristianos, sabemos un poco más, porque están los evangelios, ¿ven? Pero aún así los evangelios fueron escritos más de 30 años después de la muerte de Jesús. Y fundamentalmente al que escribió el evangelio no le interesaba hacer un libro de historia, ¿ven? Al que escribió el evangelio le interesaba transmitir la fe en ese Jesús. Esto es muy importante, porque si yo quiero darle una connotación histórica a algo que no la tuvo de origen, me puedo caer en el error. ¿Me siguen? Uno dice, yo estudio este evangelio y dice que Jesús andaba por acá y que curó a 2 ciegos, pero en este evangelio dice que andaba por allá y curó a un ciego. ¿Cómo es? ¿Era un ciego? ¿Era 2 ciegos? ¿Cómo es? ¿Por qué un evangelio dice una cosa y el otro dice otra? Porque no están hablando de una historia. O sea, no están haciendo datos históricos. No es un periódico que cuenta una cosa, uno, otro y son parecidos, ¿no? Si yo tengo que contar un choque, ¿no? Un periódico va a decir, el choque fue en esta esquina a tal hora. El otro va a decir lo mismo. Va a decir, fue a esta esquina y a esta hora. Puede variar en algunas cosas. ¿Pero por qué? Porque ambos están tomando datos históricos en el momento y están diciendo, el choque fue a las 5 de la tarde en esta intersección de calles. Pero en los evangelios no estamos transmitiendo historia. A cualquiera de los hagiógrafos, de los autores bíblicos del Nuevo Testamento, por ejemplo de los evangelios, no le interesa transmitir datos históricos, le interesa transmitir la fe. En el Antiguo Testamento pasa lo mismo. No le interesa a los autores del Antiguo Testamento transmitir historia. Les interesa transmitir la fe, la historia del pueblo de Israel. ¿Ven? Lo que nos une como pueblo elegido de Dios. Ese es el objetivo del Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta les surge de esto a los que están aquí por Zoom? Es mucho para leer, es mucho para ver. Hay un tema más antes de finalizar esta introducción, ¿no? Que es entender también el contexto histórico en el que fue escrito un texto bíblico. Esto es importante, ¿no? No es secundario preguntarse ¿cuándo fue escrito esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos preguntamos cuándo fue escrito, estamos viendo algo de la historia del momento. Y el ver algo de la historia del momento nos permite entender por qué se escribió de esa manera ese texto. ¿Se podía haber escrito de otra manera? Sí, se podía haber escrito de otra. Pero ¿por qué se escribió de esta manera? ¿Qué pasaba en ese momento? Cuando San Pablo le escribe a los cristianos de Roma, algo le pasa a los cristianos de Roma. Hay un contexto histórico concreto en los cristianos de Roma que lleva a que Pablo les escriba de esa manera. ¿Bien? Y en todo esto, y con esto terminamos por hoy, pero esto vamos a continuar este taller, lo que tenemos que entender también es lo que se llama en la teología la divina inspiración de los textos bíblicos. Más allá de lo que han escrito de los autores bíblicos, el pueblo judío y nosotros hoy creemos que detrás de esos que han escrito esos libros que forman la Biblia hoy, detrás de ellos estaba el Espíritu Santo. Eso es lo que hace propio a un libro de la Biblia. Una comunidad de creyentes que ven que en esos libros está la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ven?
Por eso el pueblo judío los tomaba como palabra de Dios, porque detrás de esos textos estaba realmente Dios mismo hablando a su pueblo. Nosotros del Nuevo Testamento decimos lo mismo. ¿Por qué la carta de San Pablo a los cristianos de Gálatas es palabra de Dios? Y la escribió Pablo a los cristianos de Gálatas. Porque nosotros, la comunidad cristiana, reconoce que detrás de lo que Pablo estaba escribiendo a los Gálatas, sin que Pablo se dé cuenta muchas veces, estaba el Espíritu Santo transmitiendo a la humanidad algo. Fíjense qué fuerte. Eso es la divina inspiración de los textos bíblicos. Es la comunidad cristiana que discierne que detrás de eso está Dios obrando. ¿Ven? Es como ustedes cuando están acá en este Zoom, ¿no? Ustedes, por el olfato espiritual, van diciendo, bueno, a ver, esto que está diciendo Nicolás me suena lindo, me suena del Espíritu, me suena como un mensaje del Señor para mi vida. O no. O puede decir, no, la verdad que esto que está diciendo Nicolás a mí no me suena a algo católico. Entonces me salgo del Zoom y me voy. O no miro más el video. Este olfato del pueblo de Dios es lo que ha hecho que a lo largo de los siglos el pueblo de Dios discierna los textos que son realmente inspirados por Dios de los que no son. ¿Ven? Este es el fundamento de la divina inspiración de los textos. O sea, Dios no mandó un telegrama desde el cielo. No es que dijo, estos son los libros que que son mi palabra. No, es la comunidad cristiana la que va orando y reconociendo que, por ejemplo, en esas cartas de San Pablo está Dios hablándonos. Y que en las cartas de Pirulo no. Entonces no van a formar parte de los libros divinamente inspirados. Y ahí aparece lo que se llaman los evangelios apócrifos. Otros escritos de esa misma época, pero que no son justamente inspirados por Dios. ¿Alguna pregunta les queda aquí a los que están por Zoom sobre esta primera parte de este curso bíblico? Es una introducción linda para ir viendo semana tras semana. ¿Preguntas no? Son muchos temas. Yo les sugiero que lean el libro del Génesis. Es muy interesante. Los que quieran profundizar el Antiguo Testamento, tómense el tiempo de leer el libro del Génesis. Ahí hay mucha historia. En esos capítulos del Génesis hay muchísima historia. Desde Adán y Eva hasta casi ya el Moisés ahí entrando a la tierra prometida. Hay mucho en el Génesis de todo lo que son los patriarcas, todo lo que vemos en los primeros días de nuestra convivencia con Cristo, ¿no? Vamos a cerrar nuestros ojos y te vamos a dar gracias, Espíritu Santo, por tener estos libros en la Biblia. Gracias, Señor, por inspirar esta palabra tuya. Ayúdanos a enamorarnos del estudio bíblico, de conocer mejor tu palabra, de conocer mejor cada texto, cada libro. Ojalá podamos aprender de nuestros hermanos mayores, como son los judíos, que tanto aprecio tienen por los textos bíblicos, e incluso de nuestros hermanos evangélicos, que le dedican tanto tiempo al estudio bíblico. Ayúdanos también a nosotros, Espíritu, a darle tiempo a tu palabra. Amén.